Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí para trabajar un tema más dentro de la asignatura de lenguaje con cuarto año de secundaria. ¿Cuál será el tema que trabajaremos el día de hoy? Es un tema que se enlaza o viene de la mano con los temas anteriores. ¿Qué clase trabajamos anteriormente? Hablamos acerca de el verbo, ¿verdad? Claro, el verbo y sus accidentes gramaticales. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar también el verbo, pero de la siguiente forma. Clasificación del verbo. Cuando hablamos sobre la clasificación del verbo, nos preguntaremos ¿qué tipo de verbos estudiaremos el día de hoy? Pues déjame decirte que existen muchos y dentro de ellos vamos a hablar acerca del verbo copulativo. ¿Y qué entendemos nosotros por verbo copulativo? Pues es conocido mucho porque proviene del verbo ser o estar o permanecer, ¿verdad? Correcto. Luego, después de los verbos copulativos vienen los verbos predicativos o no copulativos, ¿no? Después vienen los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos y un tipo de verbo que quizás antes nunca lo habíamos estudiado o quizás sí, el cuasirreflejo. ¿Qué serán los verbos cuasirreflejos? Pues todo eso vamos a definirlo el día de hoy con nuestro tema que es clasificación de verbos. Ok, miramos entonces la pizarra. Para entrar al tema de clasificación de verbo vamos a hacer un reencuentro. ¿En qué consiste? En pues recordar un poco acerca de lo que era el verbo. Cuando hablamos sobre el verbo en la clase anterior lo vimos a través de los 4 criterios. Pues en esta mañana hemos hecho toda una recopilación de todos esos conceptos para tener una definición como la que está en la pizarra. Dice, el verbo es la palabra variable porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Ya los conocemos. Persona, tiempo, modo, número y aspecto. ¿Es verdad? Dentro de cada uno de los verbos que vamos a estudiar o que hemos estudiado, hemos observado de que tiene o presenta los accidentes gramaticales, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona, tiempo, pasado, presente, futuro, modo, imperativo, subjuntivo, número, singular y plural, y aspecto, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más? Dice, el verbo señala la acción, es decir, el proceso o el estado que realiza el sujeto. ¿Es verdad? En la clase anterior, cuando nosotros empezamos el tema, te dije que íbamos a hablar acerca de, cabe la redundancia, un tema que tiene que ver mucho con las acciones que realizamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Incluso hasta después de acostarnos, que es soñar, ¿verdad? O dormir. Correcto. Entonces, en otras palabras, el verbo es la acción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? El verbo cumple la función del núcleo del predicado. Cuando nosotros hablamos en el tema de la oración, recordamos eso en gramática, pudimos observar de que en una oración existe sujeto y predicado como partes de ella, ¿no? Como partes de ella. Muy bien, pues dentro del sujeto nosotros pudimos estudiar o recordar o aprender de que tiene una estructura, ¿verdad? Muy bien, y que tanto el sujeto como el predicado tienen una palabra muy importante. ¿Cuál es la palabra principal o importante del sujeto? Su núcleo. ¿Y quién cumple la función del núcleo del sujeto? El sustantivo. Muy bien, en el predicado también. El predicado también tiene su estructura y como dentro de su estructura vamos a encontrar al núcleo. ¿Y quién cumple la función del núcleo del predicado? El verbo. Correcto. Entonces, el núcleo del predicado va a ser la acción que va a realizar el sujeto en una oración. Muy bien. Y por último, se dice que el verbo es de inventario abierto porque permite la creación o incorporación de nuevas palabras en el español. Es verdad. El verbo ya no es como otros temas que eran de inventario cerrado, sino esta vez es de inventario abierto porque va a permitir crear otros verbos. Es decir, dentro de esta palabra, el verbo tiene 2 partes muy importantes. ¿Cuáles son? La raíz y el morfema, o lexema y morfema. Cuando hablamos de raíz o lexema, nos vamos a dar cuenta de que pues, va a ser aquella que no va a cambiar, mientras que el morfema sí, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a observar o lo hemos observado ya en otros temas, ¿sí? Ok, muy bien, entonces ahora sí pasamos a ver el tema que trabajaremos el día de hoy. ¿Cuál es? La clasificación del verbo.
¿Cómo se clasificarán los verbos? Vamos a verlo a continuación. Según su criterio semántico. Dentro del campo o del criterio semántico, los verbos se van a clasificar de la siguiente manera. En verbos copulativos, verbos no copulativos o llamados también predicativos, verbos transitivos, verbos intransitivos y verbos pronominales. ¿Qué serán los verbos pronominales? Vamos a descubrirlo el día de hoy. A ver, empezamos primero estudiando los verbos copulativos. Cuando hablamos sobre los verbos copulativos, ya sabemos que son ser o estar o permanecer, ¿verdad? Pero vamos a fundamentarlo un poquito más. Dice, los verbos copulativos son aquellos que solo sirven de enlace entre el sujeto y el predicado nominal. Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar o parecer. En este caso, además de otros verbos que son permanecer, resultar, seguir, semejar, yacer, soler, continuar, etc. Muy bien, ¿cuáles son los principales o los más conocidos de los verbos copulativos? Ser, estar o parecer o permanecer, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que estos verbos, al carecer de un significado completo, van a necesitar de un complemento obligatorio. ¿Cuál es ese complemento? El atributo. Tenemos un ejemplo, dice. Ella es cauta. ¿Cuál es el verbo? Es, porque proviene de ser o estar. Todos estaban exhaustos. ¿Cuál es el verbo aquí? Estaba. ¿Por qué? Porque viene del verbo estar. Ellos yacen enfermos. ¿Cuál es el verbo? Yacen, porque son o porque proviene del verbo no, estar. Muy bien. Continuamos entonces. Seguimos. 2. Los verbos no copulativos o conocidos también como los verbos predicativos. Estos verbos poseen significado propio, es decir, no van a necesitar de otros, o de un enlace o de un complemento. Dice, son aquellos que expresan todo tipo de fenómenos, ya sea una acción, un sentimiento, etc. No necesitan obligatoriamente la presencia de un complemento atributivo, sin embargo, pueden llevarlo. Este tipo de complemento es llamado predicativo. Es por eso que se le conoce como verbos no copulativos o como verbos predicativos. ¿Cuáles son estos verbos? Pues todo lo que realizamos durante nuestra vida. Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, cantar, amar, soñar, correr, querer, dormir, etcétera, ¿verdad? Y muchos más. Gritar, ¿no? Reír, llorar, sollozar, gemir, ¿verdad? Exacto. Tenemos un ejemplo, o varios ejemplos. José estudia concentrado. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Es la acción. Concentrado viene a ser un predicativo. Otro ejemplo. Los jóvenes jugaron toda la tarde. ¿Cuál es el verbo aquí? La palabra que está resaltada. Jugaron, porque es la acción que realizan ¿quién? Los jóvenes. Y los jóvenes aquí pasarían a ser los o el sujeto. Siguiente oración dice, Luis ama a María. ¿Cuál es la acción que realiza Luis? Un sentimiento, amar. Y el último, Pedro baila alegre. ¿Cuál es la acción que realiza Pedro? Bailar. Muy bien, pero aquí esta palabra alegre pasa a ser o se presenta como un predicativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos la diferencia entre verbos copulativos y verbos predicativos. Continuamos. ¿Cuáles vienen ahora? Los verbos transitivos. Cuando hablamos nosotros sobre los verbos transitivos, podemos decir, ¿no?, que son aquellos verbos cuyo significado va a exigir que la presencia de un objeto directo, que es el elemento que recibe la acción o es la función que realiza el sustantivo o el pronombre. Tenemos, por ejemplo, Miguel compra camisetas. ¿Quién compra o qué compra? Miguel, camisetas. En este caso, el verbo transitivo es compra. ¿Y cómo descubrimos nosotros el objeto directo? A través de la pregunta ¿qué? Por ejemplo, ¿qué compra? Y si le agregamos al sujeto, ¿qué compra Miguel? Camisetas. Entonces, camiseta es la palabra o el elemento que va a recibir la acción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, segundo, Carmela vende caramelos. ¿Qué vende? Carmela, caramelos. ¿Cuál es el verbo transitivo? Vende. ¿Y cuál es el objeto directo? Caramelos. El elemento que realiza Carmela. O en este caso, que vende Carmela, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Dice, Jorge lee una composición.
¿Qué lee Jorge? Una composición. Entonces, una composición pasa a ser o es el objeto directo. Aldo Corso juega fútbol. ¿Qué juega Aldo Corso? Fútbol. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? Lo hacemos a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué más verbo más sujeto? En otros libros tú vas a encontrar simplemente la palabra ¿qué? ¿Qué más verbo? En este caso sería ¿qué juega fútbol? Pero en este caso, para encontrarle que es una ayudita más, un poquito de sentido, le agregamos el sujeto. Y se entiende mejor si te das cuenta, ¿no? Dice, lee. ¿Qué lee Jorge? Una composición. ¿Te das cuenta? ¿Qué juega Aldo Corso? Fútbol. Entonces, de esa manera podemos descubrir más rápido o encontrarle un mejor sentido, ¿no?, al objeto directo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos ayuda a reconocer el objeto directo? ¿Qué más verbo más sujeto? Igual objeto directo. Muy bien. Continuamos ahora con los verbos intransitivos. ¿Qué son los verbos intransitivos? Estos verbos presentan significados absolutos y carecen de objeto directo. A ver, tenemos Carolina pasea. Si yo simplemente dejo en Carolina pasea, ¿se sobreentiende? Sí, se sobreentiende la oración. Entonces simplemente por el bosque es un complemento que puede o no puede ir. Carolina pasea por el bosque. En este caso, esta es una circunstancial de lugar, ¿no? ¿Por dónde pasea Carolina? Por el bosque. ¿Sí? Ok. Luego, Luis viajó. Muy bien. Si yo simplemente lo dejo hasta ahí, ¿se sobreentiende? Sí. Al sur del Perú. ¿Qué circunstancia sería? Circunstancia de lugar también, ¿no? Luis viajó, ¿a dónde? Al sur del Perú. Muy bien. Entonces, los verbos intransitivos son aquellos que presentan un significado absoluto, que no van a necesitar de un objeto directo, pero que lo pueden también tener en este caso. Pero mayormente lo complementa una o un circunstancia. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Tenemos ahora los pronominales transitivos. Muy bien, aquí queríamos llegar. ¿Qué eran los verbos pronominales? Dice, encontramos dentro de estos verbos a los reflexivos y recíprocos. Cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, son aquellos que nos van a ayudar. A ver, dice, son aquellos verbos en que la acción se ejecuta para uno mismo. Correcto. Es decir, a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. En primera, segunda o tercera persona. O en primera, segunda o tercera conjugación. Aquí la acción retorna al sujeto que la realiza. ¿Es verdad? Dice, estos verbos llevan pronombres personales, como por ejemplo, me, te, se, nos, que funcionan como objeto directo. Me baño con esencia de flores. ¿Cuál sería aquí el verbo? Me, ¿verdad? Me baño con esencia de flores. Otro, se peina temprano. ¿Cuál sería aquí el verbo o el pronombre personal? Se, ¿no? Se peina temprano. El otro, se lastimó el dedo. ¿Cuál sería también? Se. Es un complemento, ¿verdad? En este caso, para, es decir, darle un sentido al verbo. ¿Cuál es? Me baño, se peina o se lastima. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos los verbos recíprocos. Cuando hablamos sobre reciprocidad, es aquello que se dice, yo doy y tú me das. Es un sentimiento mutuo, ¿verdad? Dice, son verbos que expresan un cambio mutuo de acción, o sea, reciprocidad entre uno y otro sujeto. Se conjugan los pronombres nos, os, se. Se reconoce también con el refuerzo de la palabra mutuamente. Es decir, nos dijimos adiós. ¿Cuál es el objeto directo? Nos. ¿Qué significa nos mutuamente? Se refuerza con esa palabra. Ellos se aman en secreto. ¿Quiénes se aman en secreto? Ellos. En este caso el verbo se viene a ser el objeto directo. Y el último, Lucía y Daniel se admiran mucho. ¿Quiénes se admiran mucho? Lucía y Daniel. ¿Cuál es el objeto directo? El verbo, o en este caso, se, que es una conjugación. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos los verbos cuasirreflejos. ¿Recuerdas que te hablé sobre ese tipo de verbos? Te los mencioné y que si de repente tenías una idea de quiénes o de qué se trataba,
Aquí lo definimos. Dice, estos verbos expresan una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Repito, estos verbos expresan una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Tenemos, por ejemplo, dice, Raúl se fue. Se arreglan cocinas. Me caí. Nos tropezamos. Él es tan bobo que se ríe de todo. O Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo. Entonces, si nos damos cuenta, los verbos cuasi reflejos expresan una acción intransitiva. ¿Recuerdas cuando hablábamos acerca de los verbos intransitivos? ¿Sí? Dice, aquellos que no necesitaban de un objeto directo. Bien, muy bien. Continuamos. Ahora veremos a los verbos según la clasificación del criterio morfológico. Cuando hablamos sobre los verbos morfológicos, tenemos aquí los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, ellos son quienes nos van a presentar dos o los dos elementos de una palabra: la raíz o lexema y el morfema. Y lo podemos observar. Dice, el lexema o la raíz no presenta ninguna alteración durante su conjunción. Es decir, este verbo no va a cambiar la raíz, pero sí el morfema. Caminó, caminaré, caminaste, caminamos, camina. Si nos damos cuenta, la raíz camin no varía, pero sí el morfema no, o, haré, haste, amos, han. Entonces quiere decir que la raíz de la palabra o del verbo caminar, que es camin, no sufre alteración. ¿Sí? Muy bien. Y los verbos, ahora tenemos irregulares. Bien, aquí sigue, ¿sí? Eso ya lo hemos analizado. Parece que se ha copiado sí, la diapositiva. Muy bien. Ahora los verbos irregulares son aquellos que dice la raíz o lexema cambia o se altera al conjugarse. Aquí sí la raíz no va a estar igual. Aquí sí la raíz va a variar. En este caso, de dormir es duermo. Y en dormiremos no es duermiremos, sino dormiremos. Ya varía no solo el morfema, sino también el lexema, que es la raíz. Lo mismo en contó, en cuenta. Y lo mismo en voy e iré. ¿Sí? Aquí, en estos verbos irregulares, la raíz ya no queda tal como se conoce, sino, en este caso, sufre también modificación. Recuerda, dice, las raíces se alteran de forma parcial o total al ser conjugadas. ¿Sí? Muy bien. Mayormente se da cuando se habla en los tiempos, presente, pasado, futuro. Seguimos. Dice, clasificación según el criterio sintáctico. Sintácticamente los verbos se clasifican en verbos personales e impersonales. ¿Qué son los verbos personales? A ver, vamos a ver. Son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, ya sea expreso o tácito. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la oración el sujeto puede estar o no puede estar. Pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. Tenemos un ejemplo, dice, escribirás una canción, sujeto tácito. ¿Por qué? Porque está el sujeto o no está el sujeto. No, no se encuentra el sujeto. ¿Cuál podría ser? Tú escribirás una canción. El otro, ella viajará al cine. ¿Qué tipo de sujeto es? Expreso. ¿Por qué? Porque sí está el sujeto presente, que es ella, el pronombre. Bailaremos juntos. Sujeto tácito porque no está el sujeto. Nosotros compraremos muchos regalos. Sujeto expreso porque aquí sí se encuentra el sujeto. Entonces recuerda, los verbos personales son aquellos que van a poseer de un sujeto gramatical, ya sea tácito o expreso. Tácito cuando no está presente, es decir, está ausente, y expreso cuando sí se encuentra en la oración el sujeto. ¿Sí? Muy bien. Y los verbos impersonales son aquellos que no poseen sujeto o el mismo no está definido en la oración. Dice, todas las oraciones que no poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. Mayormente los verbos impersonales se presentan en 4 casos. El primero, que se refiere a los fenómenos naturales, como es el caso de llovió toda la noche, o lloverá, o llovizna, ¿no? O llueve, muy bien.
Luego el verbo haber. Hay muchos problemas. Luego el verbo hacer y ser, referidos al tiempo. Es de día y hace frío, ¿no? Hacer y ser. Hacer y ser. Y el verbo con signo de impersonalidad, se alquila bicicleta. Entonces, estos tipos o estos 4 tipos de verbos lo vamos a encontrar en los verbos impersonales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A continuación, tú vas a reconocer en estos ejercicios los verbos personales o impersonales o impersonales. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer cada uno de ellos. El primero dice: anoche llovió demasiado. ¿Recuerdas cuáles eran los verbos personales o impersonales? 2. Fuimos a jugar fútbol. 3. Llevé mi dinero al banco. 4. Se vende dulces. 5. Amanecí enfermo. 6. Ellos se saludaron efusivamente. Y 7. Hubo un accidente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente colocar una flecha, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo un poquito más derecha esta flechita. Muy bien. A ver. Una flecha, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar el tipo de verbo. Si es verbo personal o verbo impersonal. ¿Sí? ¿Recuerdas? El verbo personal se decían que son aquellos pues que nos van a presentar o nos van a entregar una oración que tenga un sujeto gramatical, y el impersonal es aquello que va a referirse a 4 tipos de verbos. El primero, que son fenómenos naturales. El segundo, el verbo haber. El tercero, el verbo ser, ¿no? Y el cuarto, con el complemento o, se, ¿verdad? Entonces, aquí dice: anoche llovió demasiado. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Personal o impersonal? Impersonal, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque se refiere a un fenómeno natural. Así como este ejemplo, tú haces lo siguiente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente colocas una flecha hacia el costado y escribes qué tipo de verbo son cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Lo que hemos trabajado hasta ahora son todo lo que es teoría referente a la clasificación de verbos. Ahora, en tu libro, en la página número 99 del lenguaje, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí. ¿Sí? Vamos a darle lectura a cada uno de ellos, y una vez que le damos lectura, empezamos a marcar la respuesta. ¿Sí? Vamos a tener de repente un poquito de duda, o de repente quizás no. ¿Por qué? Porque pues tenemos el libro y podemos adelantar o retroceder de acuerdo a lo que hemos escuchado o estudiado en esta mañana, y de esa manera entre ambos nos ayudaremos para poder resolver los ejercicios. Si hay una duda de por medio entre la respuesta que pues damos, igual me escribes dándome tu punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. El primero dice: complete el siguiente enunciado. Resolviendo en clase. Página 99. Complete el siguiente enunciado. Si un verbo admite objeto directo, entonces un verbo A, intransitivo; B, transitivo; C, no copulativo; D, copulativo; o E, recíproco. Muy bien, a ver, buscamos. ¿Recuerdas cuáles son aquellos verbos que necesitan o que tienen objeto directo? ¿Cuáles son? Dice: si un verbo admite objeto directo, entonces un verbo copulativo, transitivo, predicativo, intransitivo, reflexivo, recíproco, no recíproco. A ver, es en este caso transitivo. ¿Por qué? Porque dice que es aquel que tiene objeto directo. Entonces marcamos la respuesta B. Muy bien, transitivo. 2. ¿Sí? Ok. 2. Completa el siguiente enunciado. Los verbos copulativos requieren obligatoriamente de un... ¿Recuerdas? ¿De un qué? Los copulativos. ¿De un? Muy bien. La respuesta es la D. Atributo. Correcto. Muy bien. Atributo. La D. 3. En la siguiente oración, yo me afeito. ¿Qué clase de verbo hay? Copulativo, recíproco, intransitivo, cuasirreflejo o reflexivo. ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien, reflexivo. Correcto. Seguimos. 4. En la siguiente oración, Liliana trabaja en un supermercado. ¿El verbo es de qué clase? Reflexivo, copulativo, cuasirreflejo
transitivo o intransitivo. Cuando hablamos de los verbos transitivos o intransitivos, por ejemplo, los transitivos requieren el objeto directo, los intransitivos no, y se sobreentiende, pero sí de circunstanciales, ¿verdad? Dice, Liliana trabaja en el supermercado. ¿Cuál es? Intransitivo, porque si yo dijera simplemente Liliana trabaja, se sobreentiende. En este caso, se complementa con un circunstancial del lugar, porque dice, ¿trabaja dónde? En un supermercado. Muy bien, es intransitivo. La respuesta es la E. Muy bien, seguimos. 5. En la oración, ellos se miran, presentan ¿qué verbo? Ya lo sabemos. ¿Cuasi reflejo? No. Copulativo, tampoco. Seguimos. Recíproco, puede ser. El otro, ¿cuál es? Intransitivo, no. Copulativo, no. Entonces, ¿cuál es el verbo? Recíproco. Correcto, es la C. Seguimos. 6. En la siguiente oración, yo me marcharé de aquí. ¿Qué tipo de verbo se presenta? ¿O qué clase de verbo hay en esa oración? Yo me marcharé de aquí. Copulativo, cuasi reflejo, reflexivo, recíproco o atributo. ¿Cuál es? La C. Reflexivo. Muy bien. 7. Seguimos con la 7. En la siguiente oración, nosotros nos dormiremos muy tarde. El verbo es reflexivo, copulativo, recíproco, cuasi reflejo o impersonal. La A, reflexivo. Muy bien. Siguiente, 8. Señala la oración que posea o que posee un verbo copulativo. Tú te acaricias. Tú y yo nos amamos. Aquel joven ha sido indisciplinado. Nuestra gente quiere el progreso. El herido llegó demasiado tarde al hospital. ¿Cuál es la oración que tiene un verbo copulativo? La C. Muy bien. ¿Cuál es? Aquel joven ha sido indisciplinado. 9. ¿Qué alternativa no utiliza un verbo cuasi reflejo? Repito, ¿qué alternativa no utiliza un verbo cuasi reflejo? A ver, dice, nosotros nos levantamos, nos dijimos adiós, yo me iré de aquí, nos tropezamos o nos matamos. A ver, ¿cuál crees tú que es? A ver, a mí me gustaría que tú marques esta respuesta, ¿no? Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C, puede ser la D o puede ser la E. A ver, ¿cuál vas a marcar tú? ¿Cuál? A ver, muy bien, voy a revisarla. Tú la marcas entonces, ¿sí? 10. Dice, ¿cuál de las siguientes oraciones incluye un verbo reflexivo? Recuerda, cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, son aquellos que expresan una acción realizada por el sujeto, la cual recae sobre él mismo. Exige la presencia de los siguientes pronombres: me, te, se, nos. A ver, dice, me enteré de la noticia. Muy bien, parece la A. Búscame en la oficina. Acércate a la vereda. Lávate bien en el río. O ellos se iban de paseo. ¿Cuál es? La A. Muy bien. Seguimos. Ejercicio 11. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Los profesores permanecen atentos a su respuesta. Repito, ¿qué clase de verbos se ha empleado en la oración? Los profesores permanecen atentos a su respuesta. A, copulativo. B, transitivo. Recíproco, cuasi reflejo o reflexivo. ¿Recuerdas los verbos? ¿Cuál? Copulativo. Muy bien. 12. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Los profesores escucharon muy atento la respuesta. Los profesores escucharon muy atentos la respuesta. A, copulativo. B, transitivo. C, recíproco. C, cuasi reflejo o E, reflexivo. ¿Cuál es?
Ah, también la marcas. A ver, quiero verte, ¿sí? Sí, no te preocupes. Ahí quiero ver cuál también es la que marcas para comprobarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Seguimos. Ejercicio número 13. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Todos se fueron al caer la tarde. Todos se fueron al caer la tarde. A, copulativo. B, transitivo. C, recíproco. D, cuasirreflejo. O E, reflexivo. ¿Cuál es? La A. Muy bien, copulativo. Seguimos. Ejercicio 14. Dice, ¿qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Debo afeitarme todos los días. Debo afeitarme todos los días. A, copulativo. B, transitivo. C, recíproco. D, cuasirreflejo. O E, reflexivo. ¿Cuál? La E. Muy bien, reflexivo. Y ejercicio número 15 de todo este grupo de ejercicios tenemos la siguiente oración. ¿Qué clase de verbo se ha empleado en la oración? Romeo y Julieta se besan apasionadamente. Repito, Romeo y Julieta se besan apasionadamente. ¿Qué clase de verbo encontramos en esta oración? A, copulativos. B, transitivo. C, recíproco. D, cuasirreflejo. O E, reflexivo. ¿Cuál? Correcto, la C, recíproco. Muy bien. Así como hemos desarrollado estos 15 ejercicios, tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y también practicando en casa, que lo encuentras en la página 100 y practicando en casa en la página 102. De la misma manera, así como hemos leído los enunciados, tú vas a leerlo también y pues vas a encontrar dentro de las alternativas la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Entonces sigues la misma técnica, que es leer, marcar, tomar foto para evidencia y enviármela al correo. Te felicito porque hasta ahora los ejercicios que me van mandando están muy bien, ¿sí? Ya luego verás los resultados en las notas. Muy bien. Gracias por permitirme llegar a ti. El tema que trabajamos el día de hoy fue clasificación de los verbos y nos encontramos la próxima. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Que tengas buen día.